Los amigos son los libros, me paso mucho tiempo con ellos y también, aparte de amigos en casa, tengo otros hijos, que son los libros que yo he ido escribiendo, muchos, por suerte o por desgracia, a lo largo de mi vida. Hace años, al terminar, o no al terminar, en la guerra última, pues se puso en práctica un producto que se conocía ya desde hace mucho tiempo, que era el DDT, el insecticida letal conocido con DDT. La humanidad creyó que con ello había encontrado un verdadero talismán, porque sí es cierto que con el DDT, por ejemplo, se pudo yugular la epidemia de tifus exantemático de Nápoles durante la contienda y se podía desparasitar a los soldados de los molestos piojos que siempre han constituido, por decirlo así, uno de los martirios más de la sufrida infantería que tiene que estar en las trincheras. Esto llevó a las grandes trusts que se dedicaron a la fabricación de insecticidas a hacer una preconización y un lanzamiento incontrolado de estos productos, de tal manera que en los países más ricos y dotados de mejores fábricas y medios de producción fueron, en eso, los que no éramos tan ricos, tuvimos suerte, los que sufrieron el verdadero azote de los insecticidas. No sé si ustedes conocerán un libro que escribió Rachel Carson, una famosa escritora norteamericana que fue un bestseller, que se titulaba Primavera Silenciosa. Contaba en aquel libro lo terrible que había sido para la campiña de los Estados Unidos, campiña famosa en todo el mundo por el canto de sus pájaros, por el color de sus árboles, por la multitud de sus pequeños mamíferos, que había quedado muda y silenciosa porque habían desaparecido las criaturas, no solamente los insectos que se pretendía destruir, sino también las aves, los peces y muchos mamíferos verdaderamente envenenados por el terrible DDT. El DDT y sus derivados, que entusiasmó durante los primeros años y los primeros meses a sus usuarios, doblaba y quintuplicaba las cosechas, paralizaba las plagas forestales, erradicó el paludismo en algunas regiones de la tierra. Pero pasados los primeros años de empleo masivo de esta sustancia, se vio que era un tremendo veneno acumulativo que acababa con la vida en algunos ecosistemas y que se concentraba sobre todo en los últimos consumidores de la pirámide ecológica. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo hacía en la televisión un programa que se llamaba Fin de Semana, que era un programa no cinematográfico como los de ahora, sino de charlar durante 7 minutos. Era en la época en que aquí se empezó a emplear el DDT de una manera más o menos masiva. Yo había sido de los pocos españoles que se habían leído el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, y me convenció profundamente el libro. Y además, como aficionado a las aves de presa, pues yo sabía que ya había grandes problemas de esterilidad en la población norteamericana de águilas calvas y de halcones peregrinos. Y entonces yo expuse en el tema que me tocaba de fin de semana el asunto de los insecticidas a partir de un gripazo que yo tenía aquel día tremendo. Yo me tuve que levantar de la cama para ir a grabar mi programa de fin de semana, en el cual alternaba con el llorado y siempre para mí reconocido maestro Jaime de Fossa, aquel poeta. De pronto se me ocurrió un símil. Dije que la Tierra era como un gran organismo viviente, que la Tierra no era un ente muerto, sino algo que tenía vida y como ente vivo tenía sus propias leyes. Que en ese momento yo, que era otro ente vivo, que les estaba hablando con 39 grados de fiebre, pues tendría muchos sistemas para librarme de la fiebre, que era emplear la multitud de quimioterápicos que se sabe que destruían los virus. Pero da la casualidad de que para destruir los virus hay que destruir también las células, dentro de los cuales los virus viven, es decir, las células de mi propio organismo, porque no se había descubierto aún un solo quimioterápico que fuera capaz de destruir un virus sin destruir la célula que soporta al virus. Entonces, yo les conté, como médico que soy, que esto de que el hombre, como trata de cuidarse a sí mismo, que se reconoce como ser vivo, puso en boca ya de uno de los primeros médicos de la época griega ese axioma de los médicos de primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Usted puede a este enfermo curarle o no curarle, pero lo que no puede hacer es hacerle daño. Entonces yo conté el empleo de los insecticidas para curar a ese gran enfermo que era el bosque o que era una plantación de algodón. Y yo pedí a los que en aquella época administraban el tema forestal y el tema de la agricultura que hicieran suyo el lema de los médicos de primum non nocere, que se estudiara muy bien la papeleta, no vaya a ser que por matar a los insectos
mataran también a los organismos superiores sobre los cuales los insectos incidían. Creo que como a Raquel Carson también se me replicó. Hoy yo no hablo ya del peligro que implican los insecticidas porque hablan por mí la prensa de todos los países, la legislación y la administración de todas las naciones poderosas, y está en la mente de todo el mundo que sin un control riguroso no se puede permitir que un país sea invadido por los insecticidas. Porque no solamente matamos a los pájaros, a esta águila de cabeza blanca, no solamente matamos a los peces y a los mamíferos, nos matamos a nosotros mismos. Ustedes que me están escuchando, y yo, y los esquimales de Groenlandia, y los pingüinos de la Tierra del Fuego, tenemos ya una concentración de DDT en nuestros tejidos. El nivel de la concentración no afecta a nuestra salud, pero naturalmente todo depende del nivel de las concentraciones de los venenos. Piensen ustedes en los venenos y no se dejen envenenar.